Hola a todos, bienvenidos al Manual de Supervivencia de la Moda. Soy Joab. En esta ocasión tenemos la historia de uno de los diseñadores favoritos de muchas y muchos. Se le podría acusar de provocar diferentes emociones y reacciones en sus clientes, sobre todo por sus bolsos. Su nombre es reconocido por todo el jet set neoyorquino, así que no esperemos más y conozcamos la historia del diseñador Michael Kors. La base del glamour está en el equilibrio y en ser quien eres. Michael Kors. Carl Anderson Jr., como se llamaba originalmente, nació en Long Island, Nueva York, el 9 de agosto de 1959. Es hijo de la exmodelo Joan Hamburger y el sueco Carl Anderson. Sus padres se divorciarían cuando él contaba con tan solo 2 años de edad. Posteriormente, su madre se casaría con el empresario Bill Kors. El futuro diseñador decidió a los 5 años que su nombre sería Michael David Kors y ayudó a diseñar el vestido de novia de su madre. El diseñador estuvo inmerso en un ambiente que propició su gusto por la moda. Su abuela solía decir que nunca repetía un outfit. Por otro lado, su abuelo se dedicaba al negocio textil y su tío era distribuidor textil. A los 11 años abrió su primera boutique en el sótano de sus padres, al cual llamó Iron Butterfly, donde vendía velas, bolsas de piel, pulseras de cobre, entre otros artículos. Teniendo 18 años, entró a estudiar al Fashion Institute of Design, a la vez que entró a trabajar como vendedor de medio tiempo en Lothars, en la calle 57. Entre sus clientas se encontraban Greta Garbo y Jackie Kennedy. 9 meses después, deja la escuela cuando el dueño de Lothars le ofrece diseñar ropa para su tienda. En 1981, Dawn Mello, directora de moda de Bergdorf Goodman, la icónica tienda departamental que se encuentra enfrente de Lothars, motivó a Michael Kors a crear su primera colección independiente. Así que organizó una muestra para clientes muy selectos de Bergdorf Goodman y algunos de sus mejores clientes en Lothars. Aquí nacía el Sporty Chic. Su primera muestra fue un éxito, pero tendrían que pasar 3 años para que formalizara su firma. Sus colecciones se comercializaban en las departamentales más importantes: Bergdorf Goodman, Lord & Taylor, Neiman Marcus y Saks Fifth Avenue. Así, en 1984 presentó su primer desfile para la temporada otoño-invierno en la Tower Gallery de Chelsea. En 1993 la firma cayó en bancarrota y planeó una reestructuración con la firma Kors, Michael Kors, donde tendría diseños a un precio más accesible. En 1997 el conglomerado LVMH lo nombra director creativo para la firma francesa Celine, tras el deceso de su fundadora y diseñadora, Céline Vipiana. La firma revivió gracias a las colecciones del diseñador neoyorquino, que eran aclamadas colección tras colección. En ese momento, Michael Kors fue uno de los 3 primeros diseñadores estadounidenses en entrar a la dirección creativa de una firma francesa. Los otros 2 diseñadores eran Marc Jacobs en Louis Vuitton y Narciso Rodríguez en Loewe. Ese mismo año, el Council of Fashion Designers of America, o la CFDA, lo reconoció como el diseñador del año. En el año 2000 fue un gran año para Michael Kors, ya que inauguró la boutique insignia de la firma en Nueva York, lanzó una línea de lentes de sol, así como su primer perfume, Michael Kors Island. En 2001 fue reconocido de nueva cuenta por la CFDA como diseñador de complementos, y al siguiente año lanzó su línea de ropa masculina. En 2003 lanza su línea más conocida, Michael Kors, y es condecorado por la CFDA por mejor colección masculina. En 2004 decide dejar la dirección creativa de Celine para enfocarse en su propia firma, así como su expansión. Su último desfile en Celine se llamó Macadam Sorbonne. Ese mismo año se une a Heidi Klum para ser juez en Project Runway.
En 2008 abrió su primera boutique en Milán. En 2011 contrae matrimonio con Lance Lepere, con quien llevaba 20 años de relación. También se uniría al Programa Mundial de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas, con la campaña Watch Hunger Stop, con la cual lanzaría una serie de relojes para recabar fondos con el objetivo de distribuir alimentos a comedores escolares a nivel mundial, el cual continúa vigente hasta ahora. En 2016, el diseñador se aventuró a lanzar una serie de smartwatch para dama y caballero, los cuales fueron el objeto IT de ese año. Todos deseaban tener un Michael Smart. En 2017 se crea Michael Kors Holdings, con la cual planeó incursionar en los conglomerados de lujo. La primera compra de esta compañía fue la firma de calzado Jimmy Choo, por la cantidad de 24.737.547.886 pesos mexicanos y 30 centavos. Su siguiente objetivo fue la firma de lujo italiana Versace, que fue comprada por 43.578.963.800 pesos mexicanos. El conglomerado hoy en día es conocida como Capri Holdings Limited. En 2021 celebró 40 años de haber fundado su firma homónima, con un desfile para la colección Otoño-Invierno 2021, realizando el desfile en las calles de Broadway. Los diseños respetaron el ADN de la firma. Además, contó con la presencia de las supermodelos Helena Christensen y Naomi Campbell. Hasta este 2021 existen 353 boutiques en todo el continente americano. ...291 en todo Asia, y 176 en Europa y Medio Oriente. Así ha sido la evolución de un diseñador que comenzó con una pequeña boutique en el sótano de la casa de sus padres, para convertir esa visión en un conglomerado que hoy en día factura $5.238 millones. Gracias por acompañarme en el video del día de hoy. Te recuerdo suscribirte a mi canal. ¿Te gustó el video? Dame un pulgar arriba. Activa la campanita para que YouTube te notifique cuando suba el siguiente video. También me gustaría conocer tu opinión. Deja tus comentarios. Me despido por ahora. Soy Joab. Los espero la próxima semana aquí en el Manual de Supervivencia de la Moda.